La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentan Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Un documental donde académicos de la Facultad de Derecho dialogan acerca de la evolución del proceso político-electoral mexicano. ¡Bienvenidos! A continuación, la secretaria técnica del COPUEX, la licenciada María Patricia Nava Muñoz, nos presenta a los ponentes de hoy. Beatriz Paredes Rangel es originaria de Tlaxcala, socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y con posgrado en literatura hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Ha dedicado su vida al servicio público, la diplomacia y la docencia. Con una amplia trayectoria en el ámbito académico, político e internacional, ha sido diputada y senadora en diversas legislaturas, presidenta de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, así como gobernadora por su estado natal de Tlaxcala. En el ámbito diplomático representó a México como embajadora en Cuba y Brasil, además de presidir el Parlamento Latinoamericano. Su labor también ha trascendido a organismos internacionales como la UNICEF. A lo largo de su carrera, ha combinado la reflexión intelectual con la acción política, defendiendo el papel de la mujer en la vida pública y contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones democráticas de México y América Latina. Mucho gusto de que nos acompañes, Beatriz, para hacer un comentario en torno a este documental que coproduje con la Facultad de Derecho y el COPUEX el año pasado y que ya se está transmitiendo al aire tanto en el canal de la Facultad de Derecho como en el canal del COPUEX. La idea es, este es un documental de testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano de 1960 al año 2024, que es cuando se viene esta debacle, digamos, que trastorna los principios constitucionales establecidos en la Constitución del 17. Y hemos pensado, porque así nos han sugerido varios especialistas, de que se hagan unos programas de divulgación en torno a esto que sucedió en México y que fue llamada la reforma democratizadora, el proceso democratizador en México, que se da con muchas influencias, con mucha presencia de muchas personas. Algunos señalan la influencia internacional a partir de la intención de México de incorporarse al Tratado de Libre Comercio, en fin. Y yo consideré que estos comentarios los podríamos hacer con políticos participantes exitosos de las tres fuerzas políticas que participaron en este proceso. Una de ellas, y determinante en su origen, y a lo largo del mismo, fue el Partido Revolucionario Institucional, del cual tú eres una representante, digamos, de excepción. O sea, tú has sido diputada, has sido senadora, has sido subsecretaria, has sido presidenta del partido, y tú has vivido esta transición democrática de manera directa. Y entonces la intención de este programa es que tú nos digas tu vivencia, lo que tú viviste, lo que tú sentiste y por qué se hizo esta transformación democratizadora cuando el sistema político mexicano se supone que tenía una estabilidad en torno a una unidad de una revolución institucionalizada. Pues, maestro, en primer lugar, siempre es un gusto conversar con el maestro Molina Piñeiro. Es toda una institución, no solo en la Facultad de Derecho, sino en Ciencias Políticas. Lo respetamos mucho y me da muchísimo gusto compartir esta experiencia que está realizando la UNAM, la Facultad de Derecho y el COPUEX, generando una serie de lo más interesante, testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano, desde 1960 a 2024. Creo que puede ser extraordinariamente útil para los interesados en pasar del comentario picante, de la crítica
no fundada, a un conocimiento pues más cercano a la realidad, más fidedigno, que nos permita comprender un país tan complejo en términos generales por su diversidad, por su pluralidad, por los radicalismos de su historia, comprender esta etapa de evolución democrática del sistema político mexicano, cómo se dio paulatinamente, cuáles fueron algunos de los factores que influyeron, y yo me estoy motivando por la serie y por el primer programa de la serie, en donde hubo un enfoque muy claro, muy holístico de esta temática de transición democrática. Por razones circunstanciales de mi vida, estuve muy cerca de momentos claves, de momentos definitorios de la transición democrática. Yo empecé mi carrera política muy joven, fui diputada local a los 21 años, que era la época en donde la norma obligaba a que tuvieras 21 años cumplidos para poder ser diputado local. Bueno, yo fui diputada a los 21 años, dentro del equipo de un político mexicano espléndido que a la sazón gobernaba Tlaxcala, el licenciado Emilio Sánchez Piedras, que había sido el líder de la Cámara con López Mateos. El licenciado Sánchez Piedras pertenecía a ese gran equipo de la época de López Mateos que se autodenominaban los de la izquierda atinada, los de la izquierda dentro de la Constitución. Una figura muy relevante de este equipo, de este grupo, era don Manuel Moreno Sánchez, a la sazón líder del Senado, el propio licenciado Sánchez Piedras. Entonces tuve la oportunidad de formarme junto a un hombre que respetaba el poder legislativo, que creía en el pluralismo y que le tocó vivir personalmente la primera experiencia de los diputados de partido, que es este primer atisbo de apertura en la legislatura, de la primera y la segunda legislatura de don Adolfo López Mateos. Siendo líder del Congreso local de Tlaxcala, en esa época, acompañando a un poder ejecutivo muy respetuoso de la soberanía del Congreso, siempre he tenido la convicción de que es indispensable ser una república. Yo soy republicana y federalista. Creo que la división entre los poderes, el respeto entre los poderes, la autonomía de los poderes, facultades suficientes de los poderes para que se ejerza la democracia es indispensable, y desde luego me parece que la democracia territorial es el federalismo. Creo que en el federalismo tenemos un déficit. Los principios, las declaraciones, los artículos constitucionales son sumamente respetables y ricos, pero la práctica, el modo como ejercemos el federalismo en México deja mucho que desear por este proceso de hiperpresidencialismo que ha caracterizado al sistema político mexicano y que se venía mitigando precisamente con la transición democrática. El caso es que tuve oportunidad de competir en las elecciones de 1979 para ser diputada federal. Salimos adelante en las urnas y me tocó formar parte de la primera Cámara de la Transición Democrática, la primera Cámara Federal, producto de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, que bajo la presidencia de López Portillo, con una gran participación plural para su concepción
y con el influjo del licenciado Reyes Heroles, es el parteaguas, el inicio del enorme proceso de transición que de 79, o sea, 80 para hablar en números gruesos, al año 2000, desmontó el sistema de partido hegemónico. Esa era el propósito no explícito, pero implícito. Transformar un sistema político de partido hegemónico a un sistema político de normalidad democrática en la competencia electoral. Y la vía que se escogió para este proceso de desmantelamiento del régimen de partido hegemónico fue precisamente la vía de las instituciones electorales. Y esto fue resultado de un conjunto de factores, no fue monocausal o no hubo una sola causa, fue multifactorial. Desde luego, las exigencias, las demandas de las organizaciones políticas y de los grupos de vanguardia exigiendo democratización, demandando elecciones limpias, elecciones transparentes, que sacara el gobierno las manos de las elecciones y la comprensión, la visión de Estado de muchos de los protagonistas de esta etapa de 1980-2000, que pusieron la perspectiva del desarrollo democrático del sistema político mexicano por encima de los intereses de facciones, de grupos, incluso del que había sido durante más de 60 años el partido hegemónico. Tuve oportunidad de formar parte del colegio electoral de esta legislatura. Fue un colegio electoral único porque correspondía a la reforma constitucional y se integró por única vez de esa manera con legisladores que habíamos tenido alta votación y expedientes sin reclamos de transparencia electoral, y eso hizo que no fuesen los grupos de poder tradicionales hacia el interior del partido hegemónico los que predominaran en el colegio electoral, ya con una composición plural. Esa legislatura es memorable por la calidad de los debates, por la presencia de las figuras históricas de la izquierda que habían estado presos y que habían recuperado su libertad y empezaban a participar en el marco de la normalidad democrática y política, por las grandes figuras que propusieron todos los partidos que formaron parte de esa legislatura, y este espíritu plural de construcción democrática caracterizó debates muy ricos, debates muy serios, muy consistentes, en donde eran claras las diferentes posiciones, pero no había descalificaciones groseras y no había circo. Creíamos que los legisladores tenemos una dignidad que cuidar, la dignidad de la representación popular. Estando en esta Cámara, pude constatar lo trascendental que era tener partidos políticos independientes, partidos políticos preocupados genuinamente por México, con plataformas consistentes, y formar cuadros de alta jerarquía para el Poder Legislativo. Posteriormente pude participar en la 53 legislatura, la legislatura de la reforma política fue la 51, y en la 53 legislatura me tocó una vivencia, mi querido maestro, que me parece que no hemos incorporado a la ciencia política o a la sociología política,
como uno de los elementos no medulares, pero sí con gran impacto para la democratización del país. Y me voy a referir al sismo de 1985. El sismo de 1985, del 19 de septiembre, fue un sacudimiento profundo de la sociedad de la Ciudad de México, entonces llamado Distrito Federal. Esta, que es la capital de la República, genuinamente es la capital de la República, es el centro del poder político, del poder mediático. El poder económico tiene otras fuerzas regionales, pero es el centro de la creación de cultura, de la presencia de las grandes universidades. Nuestra UNAM está en esta ciudad. Tuvo un sacudimiento desde sus estructuras profundas y me da la impresión, por lo que viví, que la población del entonces Distrito Federal sintió que no estuvo bien respaldada y acompañada por las autoridades en el sismo de 1985. Y eso generó un descontento, una presión y una exigencia de apertura, una exigencia de cambio en el modo en que las instituciones atendían a la Ciudad de México y una demanda de democratización de la Ciudad de México que es muy importante a la postre para la democratización del conjunto de la sociedad. Entonces dejo esa nota sobre cómo incidió una accidente geográfico, una gran desgracia social, en una exigencia de mayor democracia, pensando que la democracia garantizaría mayor eficiencia y mejor acompañamiento de la población en momentos críticos, en momentos dramáticos. El sistema se fue transformando, la presencia de los partidos políticos, la convicción de volver plural con mayor inclusión y con una metodología constante de diálogo el quehacer político en el país fue muy relevante. Siguen las reformas electorales porque no hay satisfacción plena. Y en 1988 se pierde la Ciudad de México. Por eso menciono el sismo, porque los resultados electorales inmediatos después del sismo es la derrota del partido hegemónico del PRI, en esa etapa todavía hegemónico, y la derrota en la Ciudad de México y en todo el área metropolitana, que en términos de volumen de electores es muy importante. Y se da este fenómeno de controversia de la elección de 1988, las circunstancias complejas en las que se desarrollaron el reconocimiento de los resultados electorales, el hecho de que una fuerza política muy relevante, encabezada por el ingeniero Cárdenas, no reconocía los resultados electorales, el hecho de que el Partido Acción Nacional sí reconoció los resultados electorales. Entonces empieza una nueva conformación de las alianzas políticas en el escenario del país, porque a partir de la Revolución Mexicana, las alianzas del PRI, independientemente de que fuese el partido hegemónico e independientemente que no se expresaran a través de partidos políticos, pero en términos generales eran alianzas con la izquierda, con el centro izquierdo, con los sectores progresistas. Esa es la historia de México, porque el Partido Revolucionario Institucional nace como el partido de la Revolución Mexicana.
y hacia el interior del PRI siempre hemos existido un segmento de izquierda y en mi caso muy claramente ligado a la Confederación Nacional Campesina, que es la organización más radical hacia el interior del PRI y que fue el brazo político del general Cárdenas para profundizar el reparto agrario. Previo 88 hay una gran división del PRI, se crea la corriente democrática, salen notables figuras del PRI, el ingeniero Cárdenas, el licenciado Muñoz Ledo, en fin, y después se dan las elecciones de 88 con sus complejidades extraordinarias y la gran confrontación entre el candidato del PRI y el candidato de la coalición de izquierda, que también tuvo apoyos circunstanciales en ese entonces de Cloutier, que es el ingeniero Cárdenas. Entonces yo quiero recordar algo. En 1976, el candidato López Portillo fue el único candidato presidencial legal. O sea, esto tiene mucho que ver con la decisión de López Portillo y de Jesús Reyes Heroles de impulsar una reforma política. El único candidato legal que cumplía los requisitos de la normatividad electoral fue José López Portillo. Había que transformar el sistema para alcanzar la normalidad política. La vía es la electoral, como lo digo, se acentúan los temas después de 88, el Partido Acción Nacional, a partir de su alianza con el régimen, no hablo con el PRI, con el régimen, exige y plantea otra reforma electoral y vienen reformas electorales en cascada, cada una tiene sus características y llegamos al momento de la sucesión presidencial de 94, donde hay otro gran accidente terrible, que es el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, que cambia lo que parecía el destino natural de la elección y nuevamente hay que convocar a todas las fuerzas políticas porque estamos en un momento crítico del sistema político mexicano. Había muchas décadas en las que no se había cometido en México un magnicidio de ese calado, de esa magnitud. Sucesivas reformas políticas, decisiones estratégicas para generar mayor transparencia, menos concentración del poder, los órganos autónomos, eso reflejan la consolidación del IFE. Yo tuve oportunidad de acompañar a un gran universitario, al doctor Jorge Carpizo, que fue secretario de Gobernación, cuando se toma la decisión desde el Estado mexicano, impulsada por diversos partidos y exigencias de fuerzas políticas de oposición, esta conjunción, pero se toma la decisión desde el Estado mexicano de sacar al gobierno de los órganos electorales. Y Carpizo es artífice con los representantes de los partidos y de las fuerzas políticas, muy connotadamente Porfirio Muñoz Ledo, de esta transformación profunda, y nos toca, a mí acompañando al doctor Carpizo, primero la ciudadanización del Consejo del Instituto Federal Electoral y después cómo sale el secretario de Gobernación de la presidencia. Y empieza una nueva etapa en los organismos electorales. A la par de generar este organismo autónomo como el IFE, en otras áreas estratégicas del desempeño del Estado mexicano se generaron organismos autónomos y todo esto en consonancia con el proceso de desmantelamiento del régimen de partido hegemónico. Llegamos al año 2000, tenemos
una competencia electoral cerrada. El licenciado Vicente Fox llega a la presidencia de la República como candidato del PAN y de una alianza del PAN con otros partidos, y algo que se valora poco es la actitud de Francisco Labastida, una actitud clara, transparente, de un hombre demócrata que reconoce los resultados electorales sin aspavientos y sin poner en cuestión cómo fue el proceso electoral y las decisiones de la ciudadanía. Y por primera vez tenemos alternancia en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en la Cámara de Diputados teníamos una mayoría muy apretada, el PRI, y tuve el privilegio de ser la líder de la oposición y presidenta de la primera Cámara Federal en la época de la alternancia. Yo aquí cierro mi relato comentándote, mi querido maestro, cómo la vida me ha llevado a estar en momentos claves de la transición democrática. Estoy convencida de que la democracia es el camino inteligente de la civilización humana. Creo que es un producto de la civilización. Creo que refleja la capacidad de los seres humanos de ser personas y convertirse en ciudadanos. Y el ejercicio de la ciudadanía, la conquista de la igualdad, el poder tener oportunidades generalizadas, tiene que ver con la existencia de la democracia. Pues muchísimas gracias, Beatriz, con este enfoque que tú das muy personal de cómo viviste esa transición democrática y que quedan claro que es una cuestión en donde participan todas las fuerzas políticas, si no promovidas, sí aceptadas por el partido hegemónico, todavía hegemónico en ese momento, y como tú señalas, dentro del PRI hay una posición de una serie de personas que ven que es necesario un nuevo camino y no seguir con un régimen presidencial cerrado, porque esto va contrario a los principios del Estado democrático. Pues muchísimas gracias. Maestro, muchísimas gracias. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en coproducción con el Colegio de Profesores Universitarios con actividades formales en universidades extranjeras de excelencia, AC, COPUEX, presentaron Testimonios y vivencias de universitarios en el proceso político mexicano 1960-2024. Hasta la próxima.